Juan capítulo 10, versículo 10. El tema que estamos tratando, como dijimos, lo cerramos hoy. El diablo viene a destruir. Cuarta parte, póngase de pie y leemos. Juan capítulo 10, versículo 10. Lo leemos todos juntos. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Padre Celestial, pedimos que tu palabra, Señor, pueda hablarnos hoy, sobre todo que podamos ponerla en práctica, Señor. Te lo rogamos y pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede tomar su lugar? Cumplía 16 años esta jovencita, como dicen, la edad de la flor. Se vistió de largo, se pintó, se puso sus aretes, sus anillos y aparte sus tacones altos. Iba al baile, pero no era Rosita Alvírez, sino Lilia Barajas de Caracas, Venezuela. Su propósito, como todos sabemos, era bailar, buscar una cita amorosa y poder pasar feliz la noche, que ahora tenía el permiso de su mamá, de salir sola. Tengo una cita con la felicidad. Ella le dice a su mamá, Lupe Barajas, y la mamá le responde: ten mucho cuidado, hija. Esa fue la frase de ella. A solo 2 cuadras de su casa, mientras ella iba con su amigo, cruzando la calle, la atropella un hombre borracho. Tristemente, esa misma noche, Lilia Barajas murió en el hospital a causa de heridas masivas que le causaron en el cráneo. Tenía su cita con la felicidad, pero se interrumpió esa cita con un conductor intoxicado. Los diarios dijeron: un conductor borracho atropella a un transeúnte, a quien mata, y el conductor, como siempre, huyó. ¿No es así? Dejó desamparada a la jovencita ahí sola. ¿No es así? Por causa de un vicio. El hombre, según, como dicen, muy macho para tomar y para embriagarse, pero en realidad no era lo suficientemente valiente para encarar las consecuencias de sus acciones. Supuestamente, no, hombre, con el vino se ponen muy valientes. Pues creo que en algunos casos, ¿no? El alcohol, yo creo, hermanos, que es bueno cuando se aplica externamente para desinfectar un herido, tal vez darnos un masaje, tal vez, pero cuando se aplica internamente, eso puede hacer daño a nuestro cuerpo, ¿no es así? Y es lógico. Y la palabra nos advierte en Proverbios capítulo 23, versículo 31, dice: no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. 33, tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. En otra versión dice tonterías. Versículo 34, serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero, y dirás: me hirieron, mas no me dolió. ¿No es así? Es la realidad. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, ¿qué dice el versículo? Aún lo volveré a buscar. Como dicen, que una tremenda cruda, pero ¿sabe qué? Ve y tráeme un agua mineral para que se me pase y para seguirle. ¿Sí o no? Esa es la realidad. Hay muchas razones del por qué, hermanos, continuamos en los vicios. Uno de ellos, creo yo, aparte, pues los amigos, la presión de grupo, porque me gustan, problemas en la casa, simplemente para divertirme, por muchas razones. Yo creo que una de ellas, de las cuales tomamos, puede ser porque me gusta, pero una de las razones que no podemos salir del vicio, puede haber muchas razones, pero yo creo que una de ellas, ¿sabe cuál es? Es la vergüenza. Y la vergüenza que sentimos nos lleva ¿a qué? A mantener en secreto esa adicción. La escondes o la escondemos con toda aquella persona que conocemos. Y para mantenerlo en secreto, pues, ¿cómo le vamos a pedir a alguien que nos ayude con ese problema? Porque nos da pena, nos da vergüenza. Y mientras no venzamos esa vergüenza, ¿quién nos puede ayudar?
A menos que clamemos a nuestro Dios con fe, sé que Dios puede hacer algo, ¿no es así? Pero si lo declaramos, siempre va a haber alguien que nos pueda ayudar. Alguien que ha pasado por eso y que lo ha vencido. Esa es una persona indicada para que te anime, para que te ayude y para que ore por ti. ¿No es así? Porque solos no podremos lograrlo. Es muy difícil. Dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 2:19, en la versión NTV, dice, les prometen libertad cuando ellos mismos son, ¿qué cosa? Esclavos de la corrupción. Y aquí en corrupción se puede poner cualquier otro vicio, ya que cada uno es esclavo. Fíjese lo que dice el texto, ya que cada uno es esclavo de aquello. Fíjese, de aquello puede ser lo que sea, dice, que lo ha dominado. ¿Ve usted? Esa vicio, cerveza, cigarro, vino, lo que sea, droga, que dice que lo ha dominado. ¿A quién? A la persona. El vicio nos domina. El vicio toma el control en nuestros cuerpos. Así que, ¿y qué pasa al final? Somos sus esclavos. Hacemos lo que nos pide. ¡Ey, tómame! Dale, vámonos. ¿Sí o no? Como dijo un hermano, somos amos de nuestras decisiones, pero somos esclavos de las consecuencias. ¿Sí o no? Yo hago lo que yo quiera. Muy cierto. Somos amos de nuestras decisiones, pero al final somos esclavos de las consecuencias. Tú no sabes qué va a pasar. Que me voy a ir a echar unas chelas y me voy a ir a divertir, o vamos a ir con los amigos y es tu decisión. Pero qué consecuencias vaya a haber, tú no estás en control. Así que sepa que si le pedimos a Dios que Él nos dé el valor, Dios nos lo va a hacer, hermanos. Y aparte nos va a perdonar y va a limpiar nuestro corazón. Y por esa razón yo creo que en algún momento de nuestra vida todos hemos pasado por un vicio o vicios en nuestra vida. Puede ser cualquier vicio, puede ser un vicio moral, puede ser un vicio de droga, puede ser un vicio de una persona, puede ser un vicio de relación sexual, cualquier otra cosa. Todos hemos pasado por ahí en algún momento, como dijimos, o el teléfono, o el espejo, o lo que sea, cualquier vicio. Pero lo que importa ahora no es por qué sucedió, sino más bien qué puedo hacer ahora al respecto. Ahí está la diferencia, ¿no es así? Así que ¿de qué manera está Satanás destruyendo a nuestros jóvenes? Con confusión, con rebeldía, y tercero, los vicios. Y hoy daremos esta continuación. En primer lugar, o inciso A, el vicio ensucia el templo del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Dice 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Cuál es el templo? Nuestro cuerpo. Dice, el cual está en vosotros. ¿Quién? El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Dice, el cual tenéis de Dios. Y luego fíjese lo que dice al final. Yo hago lo que yo quiera con mi vida, es mi cuerpo, es mi vida. ¿Qué dice el Señor? No, dice, no es así. Dice, el cual, dice, vemos, está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois, ¿qué cosa? Vuestro. Entonces, tú no eres tuyo. Es lo que está diciendo Dios aquí. Así que si usted es cristiano, ¿qué dice Dios? Usted ya no se pertenece a sí mismo. Tú eres el dueño, ya no eres quien eres el dueño de tu cuerpo. Usted ha sido comprado conforme a la palabra. Dice que hemos sido comprados por precio. ¿Y a precio de qué? Dice en 1 de Pedro 1:9, a precio de sangre. Alguien dio su vida por nosotros. Así que si Él dio su vida y Él me compró, ahora pertenecemos a Él. ¿Verdad que sí? Así que Dios es el que manda en cuanto al uso de nuestro cuerpo. No es como dicen los proabortistas. Es tu cuerpo, es tu vida. Pero ¿sabe qué? Están equivocados. 1 Corintios 10:31 nos dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, que dice, hacedlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Entonces dejamos que Dios use nuestro cuerpo como Él le place y como Él quiere, no como nosotros queramos. Por eso oramos, por eso pedimos a Dios, bueno, es tu voluntad, no es tu voluntad, Dios. Así que fíjese lo que dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 11. Fíjese,
Yo creo que por esa razón Pablo lo escribió en Romanos 6:11, dice, así también vosotros consideraos muertos ¿al qué? Al pecado, o sea, muertos a ese vicio, a esa tendencia. Dice, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y luego fíjese lo que dice el 12, no reine, o sea, que no te controle, que no te domine, como leímos al principio, porque yo creo, hermanos, que es muy diferente tener la naturaleza del pecado a ser controlado por el pecado. ¿Usted tiene la naturaleza de pecado? Sí, todos la tenemos. Hasta que muramos, la vamos a tener. O hasta que Cristo venga, ahí va a estar. Pero eso no significa que el pecado puede controlar mi vida, sino que ahora quien nos debe de controlar es el Espíritu Santo. Pero como le damos más comida a la carne, por eso el Espíritu Santo lo ignoramos. No me importa. ¿No es así? Así que dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, o esa mala naturaleza, de modo que lo obedezcáis ¿en qué? En sus concupiscencias. ¿Qué es eso? En sus deseos. Así que, en primer lugar vemos, el vicio ensucia el templo del Espíritu Santo. ¿Y quiénes son ellos? Somos nosotros. En segundo lugar, o inciso B, el vicio es señal de falta de dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Primero a los Corintios capítulo 6 versículo 12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo, ¿qué dice Pablo? No me dejaré dominar de ninguna. ¡Wow! Como, ¡qué dominio propio de hombre! ¿No es así? Es decir, yo no me dejo dominar de nada, dice. Es dominio propio. Y fíjese, ¿dónde se obtiene el dominio propio? Con la disciplina que nos dan los padres, pastor. Puede ser, en parte sí, pero ¿sabe qué? Segundo de Samuel 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios, nos ha dado, significa que ya lo tenemos. ¿Cuándo? Cuando recibimos a Cristo, porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de ¿qué? De dominio propio. Tenemos un espíritu que nos da el dominio propio. Entonces lo obtenemos cuando recibimos a Cristo. El Espíritu Santo viene a nuestra vida y es un fruto conforme a Gálatas capítulo 5 versículo 22. Entonces, tener dominio propio es ejercer control. Yo tengo el mando, en un sentido, sobre mi persona. Pero para que mejor me entienda, hermanos, el dominio propio, en términos simples, es la capacidad de que usted está frente a un pastel de 3 leches. Gloria a Dios, ¿verdad que sí? Con un cafecito y unos cacahuatitos por un lado. ¡Qué bendición! ¿Quién rechazaría tal bendición? ¿Nadie? ¿Sí o no? ¿Puedo comer de ese pastel, sí o no? ¿Sí? ¿Qué tiene de malo? No pasa nada. ¿Dónde está el problema? Cuando nos queremos comer todo el pastel, ¿verdad? Creo que ahí está el problema. Pero cuando yo digo, ya comí pastel, y luego quiero comer otra vez, es donde debemos de decir no. Pero ¿qué decimos? Otro pedacito, acabo, después se sigo con la dieta. ¿Sí o no? Esa es la realidad. Entonces yo creo que es difícil decir no al pastel, decir no al chocolate, decir no a la coca, decir no a los tamales, decir no a las hamburguesas, decir no a la pizza, decir no al choriqueso. ¡Ay, qué bendición! La carne asada. Qué difícil es decir no, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? ¿O ustedes no batallan con eso? Ok, qué bueno, pensé que era el único. Pero ¿sabe qué? Se ve rica y al final cedemos y luego oramos, por favor Dios, que no aumente de peso, o que no se me suba el azúcar, que no se me suba el colesterol, ¿sí o no? Entonces Dios, hermanos, ¿me va a poner un candado en mi boca? No, Él no va a hacer eso, ¿verdad que no? No lo va a hacer. No comerás, ¿verdad? No fumarás, o no te emborracharás. Usted no va a encontrar eso en la palabra, aunque sí encontramos principios. Eso lo tengo que hacer yo, hermanos. Muchos fuman, ¿por qué razón? Pastor, pues yo fumo porque el cigarro a mí me controla los nervios. ¿Sí o no? Bueno, entiendo, usted no fuma, no entienden eso, ¿verdad? O pastor, o muchos toman porque según ellos para limpiar los riñones.
Ahora, significa que usted va a usar la marihuana cuando esté bien enojado. Fuma marihuana para que me tranquilice. Imagínense. Nuestro estado anímico o de ánimo, hermanos, se controla ¿con qué? Con dominio propio. No con el demonio propio, ¿verdad? Entonces, es mejor implorar a nuestro Dios y pedir ayuda en oración para poder controlar ese vicio. Porque la tentación siempre va a estar ahí, ¿no es así? Dice en Hechos capítulo 24, versículo 24 y 25, dice: algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Wow, estaba abierta para escuchar del evangelio, pero al disertar Pablo empezó ahí: el primer punto es este, y el segundo punto es este, y el tercer punto es este. Dice acerca del primer punto, dice la justicia, segundo punto del dominio propio, y tercer punto del juicio venidero, que dice, Félix se espantó como, ya, no me digas más. Dice, ahora vete y alárgate, pero cuando tenga oportunidad yo te llamaré. Se asustó con esto de lo que Pablo le enseñó. ¿Cómo? Si yo no he puesto freno en nada en mi vida. Pero mire esta versión en la palabra, en la traducción del lenguaje actual. Dice, días después, Félix fue otra vez a ver a Pablo. Lo acompañó Drusila, su esposa, que era judía. Félix llamó a Pablo y lo escuchó hablar acerca de la confianza en que se debe tener en Jesús, o sea, para que fuera salvo. 25, pero Pablo también le habló que tenía que vivir sin hacer lo malo, que tenía que controlarse para no hacer lo que quisiera, sino solamente lo bueno, y que algún día Dios juzgaría a todos. Entonces Félix se asustó mucho y le dijo, vete ya, cuando tenga tiempo volveré a llamarte. Pablo le resume el evangelio de Jesucristo en 3 temas a lo que vemos aquí, de los cuales 2 son doctrina, y uno de ellos es un rasgo o en el área de nuestro carácter o los caracteres. Primero, le habló de la doctrina de la justicia, este es el bien, este es el mal. En segundo lugar, le habló del juicio venidero. Mira, un día va a venir el juicio de Dios, o vas al cielo o vas al infierno. Y en tercer lugar, le habló del dominio propio, controlarte. Hey, no puedes hacer esto y no puedes hacer lo otro. ¿No le gustó? Y hoy en día, hermanos, es muy común, hablando de este dominio propio, creo que es lo mejor que puede tener un ser humano, que sin que nadie tenga que decirle, mira, esto no es bueno, esto sí es bueno. Yo creo que tenemos que tener ese razonamiento de parte de Dios y hacer lo que tengamos que hacer. Yo creo que usted ha notado esto, en que hay muchos padres hoy en día que fuman y que toman, y que le dicen al hijo, usted no ande fumando, mijo, ¿verdad? ¿Sí o no? Y ahí se los avienta entre los pies a los pobres muchachos. Pero ¿sabe qué? No tomes o no fumes. Pero digo yo, ¿por qué les dicen eso? ¿Cuál es la razón de que los padres que están fumando, que están tomando, órale, mijo, usted no ande tomando, usted no ande fumando como yo lo estoy haciendo? ¿Por qué es que los padres hacen eso? Porque saben que el vicio no es bueno. Ellos saben del daño que les está causando, pero ellos sí siguen fumando. Fíjate, escuche esto, su adicción es superior al deseo de ser un buen ejemplo para sus hijos. Su adicción es mayor porque no la pueden controlar. ¿Por qué? Porque no tienen dominio propio. Es que no, pastor, son unos padres hipócritas. No, señor, no son hipócritas. Están atados por un vicio que los domina y que son esclavos. No tienen dominio propio, que es una característica del Espíritu Santo. Ellos quisieran dejarlo, pero no pueden, por eso me está matando, mijo, tú no lo hagas. Porque el momento que tú empiezas, te vas a quedar y te vas a aganchar, como dice. El vicio, bueno, vimos que ensuciamos el templo que es el Espíritu Santo, ¿no es así? Y luego el segundo, ¿cuál era? El vicio es señal de falta de dominio propio. Tercero, ¿qué es? El vicio puede dañar nuestro testimonio. ¿Sí o no? El vicio puede dañar nuestro testimonio. Fíjese lo que dice Romanos 2:24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es ¿qué? ¿Es qué? Mira, según estos cristianos, y mira cómo andan. ¿Sí o no? ¿Y quién es blasfemado? ¿Quién lleva la culpa en todo esto? El nombre de Dios es blasfemado. Dice, entre los gentiles, ¿por qué? Por causa de vosotros.
Entonces, si yo predicar esta tarde, aquí con una chela, una corona, órale raza, ¿verdad? Y con... ¿verdad? ¿Cómo me miraría yo aquí? A ver, dígame usted. Bueno, ese ejemplo no lo puedo traer aquí. Órale, no puedo, ¿verdad? Pero, ¿qué pensarían las personas de mí? Mira, el burro hablando de orejas. ¿Sí o no? Esa es la realidad, es lo que pensaría la gente. Mira, yo estoy dando un ejemplo, una orden, y mira, él también lo está haciendo, como que no hay una congruencia. ¿Sí me explico? Entonces, no es correcto porque mi ejemplo invalida, nula lo que yo estoy predicando. Unas personas pueden predicar y enseñar y educar y exhortar a una persona tan bonito, pero ¿cómo estás viviendo tú? ¿Verdad? Entonces, todo lo que tú has dicho, tu ejemplo lo nula. Tú pierdes el respeto y pierdes la autoridad. Esa es la realidad, hermanos. Entonces, esta verdad también se aplica no solamente a es que yo soy el pastor. No, se aplica a todos los miembros. Se aplica a todos los cristianos. El hermano que tiene un vicio debe saber que los bebés, los nuevos en Cristo, que aquellos, sí, nosotros tenemos más tiempo, y los nuevos que van llegando, ¿qué es lo que están haciendo? Están observando. Como dicen, le están echando al morral, a ver cómo se comporta para yo tomar ese modelo y así seguir, ¿verdad? Así que, pero pastor, ¿por qué es que es más pecado fumar que comer o beber en exceso? Cosas que no convienen. ¿Qué pasa con el diabético que come azúcar sabiendo que si se pasa le va a causar daño a su cuerpo? Comer chocolate no es pecado, ¿verdad que sí? Pero si tu consumo de chocolate es un punto donde ya pasa la línea, vas a dañar o a perjudicar tu cuerpo. Entonces el chocolate y el cigarro o la cerveza ya están en el mismo nivel. En realidad, ¿por qué? Porque somos templo del Espíritu Santo. Así que sea lo que sea, mi testimonio es importante de lo que yo estoy dando a las personas. Y por una acción mía, fíjese, escuche esto, si por una acción mía, sea lo que sea, le es causa de desánimo a una persona, ¿qué aconseja la palabra de Dios? Fíjese lo que dice 1 Corintios capítulo 8 versículo 13. Fíjese lo que dice Pablo aquí, porque esto estaba pasando con los corintios, tantas loqueras que estaban haciendo, pero una de ellas Pablo les dice ahí en 1 Corintios 8:13, dice: por lo cual, si la comida, le dice Pablo a la gente, le estaba predicando, pero dice, por lo cual, si la comida, y ahí podemos poner, pero mira, si el cigarro, si la cerveza, si el baile, si el vape o el vapeo, como dicen en español, dice, le es a mi hermano ocasión de caer, ¿qué dice? No comeré, no beberé, o no fumaré, o no bailaré, dice jamás, para no qué, poner tropiezo ¿a quién? A mi hermano. Entonces, como cristianos o como discípulos de Jesús, tenemos un llamado de glorificar a Dios, que somos el ejemplo de Dios, somos luz, ¿no es así? Que la gente está viendo a Cristo a través de nosotros. Entonces, es imposible argumentar como, yo voy a fumar y con eso yo estoy glorificando a Dios, pastor. Sí, fumando estoy glorificando a Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Pero cómo? O sea, ¿de qué manera? Ahora digo yo, pueden decir a algunas personas, ¿qué me importa a mí, pastor? ¿Quién se ofende y quién no se ofenda? Es mi vida, es mi cuerpo, y hago lo que yo quiero. ¿Y qué? ¿Y qué? Escuche esto con atención de lo que le voy a decir. Te debe de importar. No me importa. No, sí te debe de importar. Y tienes que tomar conciencia, porque un día Dios te va a pedir cuenta de aquellos que por tu culpa se fueron al infierno. Miren nomás. ¿Y dónde dice eso, pastor? Usted está inventando, ¿no?, para infundirnos un temor en nosotros. No, Señor. Fíjese lo que dice Romanos capítulo 14, versículo 15. Fíjese, Romanos capítulo 14, versículo 15. Dice, pero si por causa de la comida, o de fumar, de bailar, de vapear, de lo que sea, o de tragar, como quien dice,
¿Qué dice ahí? Si por causa de la tragazón, tu hermano es, ¿qué dice ahí? Contristado. Dice, ya no andas conforme al amor. Por eso dice el Señor, amaos los unos a los otros. El amor no es, sí, yo te amo, te abrazo y un besito y listo. No, el amor implica un compromiso, de que yo tengo un ejemplo y un modelo delante de ellos. ¿No es así? Y dice que si tu hermano, dice, es contristado, ya no andas conforme al amor. Dice, no hagas que por la comida tuya, o lo que, el vicio, cualquier cosa, dice, se pierda aquel por quien Cristo murió. ¡Wow! ¿Qué tal si una persona se pierde por causa de mi vicio? Dice el Señor. Ándale, ahí está el detalle. Y dice en Ezequiel 3:18 que Dios, ¿qué dice? Yo voy a demandar tu sangre. De esa persona que se perdió, yo la voy a demandar, dice, de tu mano. El apóstol Pablo en Hechos, no recuerdo el capítulo, dice, gentes, yo les he predicado. Dice, y nada, en mi sangre, yo soy limpio, dice, de la sangre de vosotros. ¿Por qué? Porque Pablo ya les había predicado, y en segundo lugar, Pablo no había nada en su vida que fuera causa de tropiezo en la vida de ellos. Así que, dijo él, yo tengo mis manos limpias de la sangre de cada uno de ustedes, dice. Así que a mí no me pueden reclamar un día, cuando esté con Dios en el juicio, nadie me puede decir, causa de Pablo, Dios. Dice, no, yo soy limpio de esa sangre de ustedes. Así que como cristianos no podemos vivir nuestras vidas solo para nosotros. Es mi vida. No, Señor. Aquí hay mujeres que dicen, yo voy a abortar porque es mi cuerpo, que dice Dios. No, ese es otro ser humano que tú no tienes el derecho. Así que tenemos el llamado de ser luz y de ser sal a todas las personas que nos rodean y a las siguientes generaciones también. Por eso Pablo nos reta en la carta a Tito, en Tito 2:12, enseñándonos que renunciando. Entonces como cristianos, ¿sí vamos a caer en algún pecado? Sí, en algún vicio. Sí, pero ¿qué dice Pablo? Renuncia. ¿No es así? Renunciando a ¿qué cosa dice? A la impiedad y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Verdad? Yo soy cristiano, sí, pero Dios me salvó, sí, pero de la santidad, eso depende de mí, con la ayuda del Espíritu Santo. Así que el vicio, otro inciso es, el vicio es un pecado que debemos renunciar. Ahora, ¿cuál es la raíz de este pecado, hermanos? Todos los pecados, sea cual sea fumar, drogas, alcohol, comida, redes sociales, pornografía, el sexo, el amor al dinero, etcétera, tienen una raíz común. ¿Sabe cuál es? La idolatría. Pero ¿cómo que la idolatría, pastor? Sí. ¿Qué es un ídolo? Es algo que es más importante para usted que Dios. Ese es un ídolo. Es aquella cosa, sea lo que sea, que es más importante para usted que Dios. Cualquier cosa que cautive su corazón, que controle su cuerpo, que domine su imaginación más que a Dios, ese es un ídolo. No es un ídolo, no necesariamente de palo o de yeso. Puede ser una persona, puede ser una cosa, puede ser lo que sea. Ahora, ¿Qué buscas, por ejemplo? ¿Qué buscamos conseguir cuando fumas, cuando bebes o cuando quieres destruir tu cuerpo? No, yo no lo quiero destruir. Esa es la mentalidad de todos. Es que busco un rato de paz, pastor, un rato de tranquilidad para apaciguar mis nervios, sentirme feliz, sentirme saciado y contento. Todo esto debemos de buscarlo primero en Dios, y Él se encarga de acomodarnos las cosas o las personas. El vicio es un ídolo, ¿por qué? Porque ese vicio es más importante en su vida que Dios mismo. Agradar a Dios, en un sentido, ahora Dios queda en segundo lugar en su vida. En esa área de su vida, Jesús no es su Señor. Él no es el Señor en esa área, sino el vicio. Dios queda en segundo plano, por eso se convierte en un ídolo. Entonces, mi propio placer es más importante que Dios. Cuando Dios dice, no hagas esto, te puede destruir o estás causando desánimo en alguien o tropiezo en alguien, no lo hagas, que dice, no, a mí no me importa, yo lo voy a hacer, punto. Mi placer es más importante que Dios, así que a un lado. Por eso es un ídolo. ¿Me entendió o no? Tito capítulo 2, 11, donde leímos ahorita, dice, porque la gracia de Dios
se ha manifestado para salvación de todos los hombres. Y nos enseña que debemos, es un deber, dice, renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en esta época de manera sobria, justa y piadosa. Miren nomás, la gracia de Dios, hermanos, nos da el poder para hacer lo que es correcto. Dice, es todo por la gracia de Dios que tú puedas vivir de tal manera. Gracias, Dios. Pero no queremos a veces depender de ella. Queremos depender de lo que yo quiero. Así que Dios te da la habilidad de decir no a ese vicio, a esa emoción, a ese sentimiento, a ese deseo, a ese impulso o a ese sentir. El mensaje que damos con el vicio es: la vida no me importa tanto como mis placeres, como mis deseos. Sí, por ser adictivo debemos mantener la distancia de ese vicio, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos gusta, ¿verdad? Primero a los Corintios, fíjese lo que dice capítulo 10, versículo 13. Porque muchas veces decimos: ay, pastor, es que esa tentación era muy grande, no la pude resistir. Usted no sabe cómo sufrí y tuve que ceder, pastor, ¿verdad? Pero fíjese, primero los Corintios 10:13, no hay justificación, ¿verdad? No hay una razón válida para decir no pude más, ¿verdad? Si lo hacemos es porque nos gusta, si lo hacemos es porque yo quiero. Y dice primero de Corintios 10:13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Dice, no es algo del otro mundo. Dice, no, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Él sabe, yo logro una tentación, o voy a permitir una tentación en su vida. Dice, pero cuando yo sé, cuando ya aquí está su línea de resistir, yo se la voy a alejar. Pero muchas veces no llegamos hasta ese punto. Vamos a suponer que la escala es del 1 al 5 para mi resistencia, y Dios dice, hasta aquí él va a aguantar. Pero yo, ¿qué digo? No, hombre, con el 1 tengo, órale, échalo para acá. ¿Verdad? Sino quedará también juntamente con la tentación la salida. ¿Para qué? Para que podáis soportar. Entonces, ¿qué dice Dios? Yo voy a estar contigo para ayudarte, para sacarte de ello. Pero muchas veces no queremos, sino que hacemos lo que queremos nosotros, lo que yo deseo. Entonces, si eres cristiano, nunca podrás decir, la tentación fue demasiado fuerte, no pude soportar, no pude aguantar. No, la Biblia dice que hay una salida. Así que la Biblia dice que si eres cristiano, que Dios es fiel y que no te va a dejar ser tentado más de lo que tú puedes resistir. Así que si cediste a la tentación o a ese vicio o cualquier otra cosa que dice Dios, fue porque quisiste, ¿verdad? Así que Dios no va a dejar que nosotros seamos tentados más de lo que podamos soportar. Él nunca va a poner más sobre ti. No lo va a permitir Dios de lo que tú puedes llevar. Y lo que Él ha prometido es en Filipenses 4:13 que todo lo puedo en Cristo, ¿verdad? Pues si tú estás en una tentación y quieres salir, que dice Dios, tú clama a mí, yo te voy a ayudar. Esa es una realidad. ¿Qué tengo que hacer? Dice en Mateo capítulo 16, versículo 14, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Ceda lo que quiera, dale gas, ¿te gusta? Tú hazlo. No, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. ¿Ve usted cómo es que la vida cristiana uno piensa, todo es santidad, todo es pureza, no va a haber ya tentaciones, ya no va a haber luchas, ya no va a haber pecados? Mentiras. Ahí van a estar, mejor hasta ahora más fuertes. Es como cuando va al dentista, Señor, no cierre la boca, uno trague saliva y uno está como, o va con el oculista y no cierre el ojo y está como, uy, hasta que quiere llorar el ojo, pero ahí necesito cerrarlo, ¿sí o no? Así es lo mismo, que ahora va a estar hasta más fuerte ahora. Ahí la tentación, ¿por qué? Porque somos hijos de Dios. Así que el enemigo número 1, hermanos, bueno, el texto dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El enemigo número 1 de los cristianos no es Satanás, sino que somos nosotros mismos, ¿verdad? Y sí, yo hago lo que me da la gana. Y hoy en día realmente la gente no quiere negación, sino aprobación, ¿verdad que sí? En todo. Y hoy en día hay una filosofía satánica que dice, vive como quieras, ten lo que quieras, si te gusta, hazlo, no dejes que nadie te diga qué es lo que tienes que hacer, es tu vida, tienes el derecho de vivirla como te dé la gana, es tu derecho.
Pero no es así, no es verdad. En el libro de Eclesiastés, el rey Salomón experimentó el exceso, cualquier cosa que yo quería, que mi ojo quería ver, yo lo daba. Mi oído quería escuchar, yo le daba ganas. Yo quería comer, yo comía. Yo quería tomar, yo le daba todo, probé de todo. Dice, en el mundo no se me quedó nada sin que yo probara, decía aquí Salomón, y lo escribió en Eclesiastés 2:10. Dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Fíjese, al final Salomón no queda satisfecho. Dice, supuestamente yo que con esto y con aquello iba a ser feliz. Dice, no, dice, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. ¿Ve usted? Usted ve a las personas que están practicando esas cosas. Todo esto es temporal. Al final todo se va a acabar. ¿Cuánto tiempo te vas a divertir de esa manera? Y Salomón nos aconseja que hacer lo que me da la gana no es bueno ni es productivo, a lo que él nos enseña. Pero ¿sabe qué? Cuando tú pasas el rato en los lugares equivocados, con las personas equivocadas, ¿qué vas a hacer? Las cosas equivocadas. Señor, envíame buenas personas que me ayuden a salir de esto. Dios te las va a enviar. Amén. Busca lugares que te van a ayudar a crecer como estos lugares, a buscar la voluntad de Dios. Si eres tú libre para hacer lo que quieras, esa es la realidad, pero tú no eres libre para detenerla o cambiar las consecuencias. Tú no tienes esa libertad. Nadie puede violar las leyes morales de Dios sin pagar un precio, ¿no es así? Así que termino con esto. ¿Quién ha escuchado del fentanilo? ¿Fentanyl? ¿No? Es muy común ahora, es una droga que está en nuestras calles, en todo nuestro país. Y fíjese, y que 1 kilogramo en Culiacán, México, se podría comprar en un precio promedio de $13,500. Miren nomás. El fentanilo es hasta 50 veces más fuerte que la heroína, oiga, es fuertísima. Y 100 veces más fuerte que la morfina. Imagínense. Hay 2 tipos de fentanilo para que entienda esto. Uno es el farmacéutico y el otro es fabricado ilícitamente en ciertos lugares por ciertas personas. Pero el farmacéutico es recetado por los médicos. ¿Para qué? Cuando es un dolor intenso, no, y ya ni la morfina le funciona, dale fentanilo. Está en la última etapa de su cáncer, tal vez eso le va a ayudar, o en ciertas etapas de operación también. Pero los casos recientes de sobredosis no son de ese fentanilo que es médico farmacéutico, sino que son relacionadas con esta fabricación de ilícitamente hecha en las calles, que se distribuye en los mercados de drogas ilegales. Le echan, es como el corte en un sentido, pero este no es corte, sino que amplifica la droga. Se le añade más droga, de lo cual, en parte porque le echan corte, ese tipo de corte se hace más barata, pero es más potente, más aditiva y más peligrosa. Pero ¿sabe qué es lo más triste de este fentanilo que está cruzando por nuestras fronteras? Más de 150 personas mueren cada día por sobredosis con drogas que ahora ya traen fentanilo. Dicen, no, yo no le hago el fentanilo, yo nomás le hago a la cocaína. Y ya está metida ahí, tú no te das cuenta. Y de repente se muere porque traía ahí. Desde mayo del año 2020 a abril del 2020, más de 100,000 personas murieron de esa sobredosis, dijo la CDC. Imagínense, eso es lo triste. ¿Y sabe quiénes son ellos? Los jóvenes. Tristemente. Satanás, hermanos, tratará de destruir, de frenar o desviar nuestra vida para que nosotros no cumplamos con el propósito de Dios sobre la tierra, y va a usar los vicios de una manera para que nuestros jóvenes, nuestros hijos, se desvíen del plan de Dios y el llamado de Dios. Así que hoy es el día para que tú puedas buscar a Dios y vencer ese vicio, cualquiera que sea. ¿No es así? Te invito para que cierres tus ojos, vamos a orar, pedirle al Señor para que Él sea hoy con nosotros
y con nuestros hijos. Que el Señor los cuide, que el Señor les guarde, que el Señor les proteja, que el Señor sea con ellos en todo momento y en todo lugar. Porque en un momento dado, hermanos, nuestros hijos pueden estar en la escuela y alguien les puede dar cualquier droga y ellos lo pueden tomar inocentemente y puede pasar lo menos querido. Así que oremos mucho por ellos. Y oremos por aquellos jóvenes y aún adultos también que están en un vicio y que no pueden salir, que no encuentran la salida. Nosotros tenemos la solución y está en Cristo, hermanos. Amén. Así que pidamos por ellos, para que el Señor toque sus vidas, toque sus corazones, y que los que lo están distribuyendo, que Dios también sea tocando el corazón de ellos, para que se arrepientan y entreguen su vida a Jesús. Padre Celestial, venimos hoy ante ti, Señor, para que tú, Señor, seas con tu iglesia, seas con nuestros hijos, seas con los jóvenes, Señor, para que ellos puedan tener el dominio propio, Señor, de alejarse de esos vicios que están destruyendo sus cuerpos, Señor. Rogamos que tu mano, Señor, sea guiándoles hacia lo mejor, Señor, guiándoles a buenos amigos, guiándole a buenos lugares, como en algunas iglesias, para que se les enseñe y se les predique la verdad, Señor, y que puedan ser libres en Cristo Jesús. Nos ponemos en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén.